Historias que inspiran, estrategias que transforman y mapas para navegar el mundo financiero. Esto es Growhub Talks, las estrategias que buscabas ahora en un podcast. Comencemos. Jimmy, bienvenido a Growhub Talks. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre tu experiencia en 3420 Wealth Management. También hemos visto que has trabajado en Corín. eh, Eres profesor universitario en una de las universidades más prestigiosas de Perú. Entonces, eh, bienvenido. Gracias por la invitación. Encantado de conversar sobre un poco lo que hacemos a nivel profesional, a nivel docente, ¿no? De hecho que yo entré al mundo docente por una casualidad hace 14 años. En un banco grande en el Perú estaban buscando un profesor para asesores, para que capaciten a los asesores patrimoniales en temas de inversiones. Y a partir de eso me salió una oportunidad y con eso pude pues gestionar mi primera sesión, como se dice, ¿no? Te hablo del año 2002, 2003 más o menos. Y bueno, de ahí a la fecha se transformó en un segundo empleo para efectos prácticos, ¿no? Lo cual me encanta, tengo muchos alumnos al año, tanto en nivel post como de maestría, ¿no? Y sí, la Universidad del Pacífico es un referente importante en el Perú en todo lo que es materia de finanzas, ¿no? Ahí me gustaría un poco, porque con lo que me acabas de decir me surge una, un cuestionamiento, ¿no? Y es, ¿qué vino primero? ¿La enseñanza docente a asesores patrimoniales o tu vocación a ser o sea, dedicarte a la asesoría patrimonial? ¿Qué vino primero, no? En realidad vino primero la docencia. Yo salía de la maestría en finanzas de la Pacífico y me pusieron un primer reto, que eran capacitar asesores de banca privada de un banco de la manera más comercial posible. Yo no tenía experiencia para ese perfil hasta ese momento, bueno, tenía pues casi 29 años aproximadamente, pero como yo no le tengo miedo a los retos, dije, ok, vamos, lo voy a hacer. Caló en el grupo, eran como 35, 40 personas, y a partir de eso sentí que me sentí muy cómodo con el tema. Tanto así que a todo el auditorio le gustó la forma como lo hice, la manera tan sencilla de explicarlo, y yo me hice una pregunta y un cuestionamiento personal, ¿no? ¿Y qué pasaría, pues, si un poco yo voy por ese lado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo un poco me dedico a temas de servicio al cliente, atención y ver cómo lo podemos ayudar? ¿Qué fue una decisión que yo tomé ya hace algunos años? En realidad un poco más de 10, que me permitieron, bueno, moverme en este mundo, ¿no? Pero sí, el primer paso fue el tema académico. Bueno, por carrera manejo temas de economía, temas de finanzas, he sido gerente financiero y gerente general de una empresa en sistema financiero peruano. Entonces, había expertise teórico, digamos. Pero en la parte de la asesoría, que es otra dimensión, es más tema de entender a personas, y yo sí aprecio mucho el tema del servicio al cliente, que creo que es una de las principales bondades que uno puede tener, ¿no? Nosotros no nos movemos en el sentido de un horario de oficina propiamente, sino atendemos al cliente a la hora, el día y en el momento que nos consulte, nos pregunte, y eso es un efecto diferenciador que nos agrada mucho como equipo, ¿no? Y una pregunta, para aquellos que nos escuchan y no saben qué es la asesoría patrimonial, ¿no? El wealth management en general, no sé si lo puedes definir, pero en palabras que alguien que no pertenece a nuestra industria lo pueda entender. Sí, claro. En realidad es bastante simple. Inclusive en el COVID, mi hijo mayor me decía, papá, ¿tú te dedicas a esto? No le entiendo, ¿me puedes explicar? Y yo le dije en términos muy fáciles. Sí, hijo, mira, yo lo que hago básicamente es entiendo lo que una persona necesita, lo escucho, que es la parte importante, y a partir de lo que necesita, un manejo de excedentes o de liquidez, veo la mejor forma de ayudarlo. En términos prácticos, que su patrimonio en el tiempo crezca de la manera más segura y más conveniente posible. Entonces, ese es un poco lo que se hace. Yo no le vendo a ningún cliente, no somos comerciales vendedores,
tenemos un perfil diferente. Somos personas que entendemos al cliente, lo asesoramos al cliente y a partir de entenderlo le damos un portafolio de productos que les puede servir para muchas cosas. Tal cual como fue en esa primera clase, con ese roleplay que hicimos con los asesores de banco en la explicación. Y de verdad que funciona muy bien. Y entrando a eso, por ejemplo, yo soy un cliente de asesoría patrimonial. ¿Qué es lo que esperas? Por ejemplo, no sé, eh, quiero jubilarme, puedo encontrar una asesoría. ¿Qué abarca? Claro, acá un poco lo que cuando estamos con un cliente en esa etapa de su vida, poco lo que hacemos es tratar de ver qué es lo que está buscando, ¿no? Vamos al tema de la familia. Lo que siempre decimos, su familia vive en el Perú, vive en otro país, ¿no? Para ver el tema del arraigo. Y me dices, no, bueno, mis hijos mayores viven en Europa, viven en Estados Unidos, perfecto, ahí hay un check. Como que me está indicando que probablemente pueda ir a vivir con sus hijos o con su familia fuera del Perú para el tema de la moneda, básicamente. Ok, listo. Entonces, y usted ya está en un etapa de retiro, me imagino que quiere disfrutar de sus rentas o quiere ver algo adicional como un emprendimiento y el cliente te puede decir, no, mira, yo ya trabajé 40 años en una empresa corporativa, yo ya formé un patrimonio, de verdad quiero disfrutar de las rentas que he generado y hacer un poco uso de eso. Y poder mantenerme en mi estilo de vida. Entonces, ahí en un small talk, como le decimos nosotros, en una pequeña conversación, ¿no? Que parte en realidad de una estrategia teórica de prospección, lo que estamos entendiendo es, ok, estamos viendo que el cliente es una persona que probablemente no requiera soles, a menos que sea un porcentaje mínimo para subsistir por un periodo de tiempo, requiere de repente un portafolio más en dólares o ponerse en dólares porque va a vivir en otro país, va a necesitar un tema de generar una renta para el uso de sus gastos mensuales mientras esté en el Perú, ¿de acuerdo? Y un perfil bastante conservador por el estadio de la persona. No es una persona joven, no es una persona que se puede, digamos, exponer a instrumentos de alto riesgo, sino básicamente instrumentos mucho más conservadores que vayan con su perfil, ¿no? Y con una renta, como nosotros le decimos, de una predecible en el tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que una charla con un cliente en diferentes estadios, porque hay de todo, hay clientes que tienen otro perfil y clientes que están en proceso de retiro, lo tratamos de entender. Lo que no hacemos es decirle al cliente, no, mira, yo tengo esto, ¿qué te parece? No, no es así, vamos siempre a lo inverso. Primero queremos entender su necesidad, ver cómo ayudarlo y a partir de eso ver un poco lo que administramos como productos, porque hay clientes que te pueden decir, ¿sabes qué? Prefiero un depósito a plazo fijo en un banco local y perfecto, se le puede también llevar por esa línea, ¿no? Es interesante lo que dices y es un poco también la filosofía que yo tengo, y es preguntar más que simplemente hablar o proponerle o intentar venderle a un cliente. Yo creo que en el mundo financiero, no sé si compartes esta visión conmigo, es primero centrarte en la otra persona, ver sus necesidades, sus proyecciones, sus objetivos a diferentes temporalidades, y es a partir de eso que puedes planear junto con él, ¿no? Diferentes caminos, ¿no? Que al final el cliente va a decidir. Entonces, no sé si he entendido bien que tú vas en esa misma línea, pero creo que sí. Sí, es tal cual, hacemos exactamente lo mismo. No estamos de forma, digamos, incisiva, tratando de colocar algo que yo necesito, sino es al revés, tratar de darle algún tipo de producto o servicio, inclusive, que el cliente necesita en el momento de su vida que nos encontremos. Sea ya una persona en retiro, una persona un poco más joven, una persona que esté en una etapa de crecimiento o generación de riqueza. Entonces, cada momento te genera siempre ciertas oportunidades, pero a través del entendimiento del cliente, que creo que es el primer paso importante, lo hacemos. Y el segundo paso importante es el compromiso. Yo creo que una cosa que funciona muy bien en la asesoría patrimonial es el compromiso de cara al cliente. Claro, nosotros tenemos y podríamos tener muchos clientes, pero el estar en el momento que él te escribe, y claro, es sacrificio, por supuesto, familiar, personal, vacaciones, un cliente te escribe en cualquier momento y lo que estamos en este mundo sabemos cómo funciona. Y a los que nos gusta, porque a mí me encanta esto, ¿de acuerdo? No es una queja. En realidad, me gusta mucho este mundo, me encanta el servicio al cliente. Y esa es la segunda parte que creo que genera un lazo
mayor, una cercanía mayor de cara a un cliente. El saber que te va a escribir en algún momento del día o un fin de semana, ¿de acuerdo? En la que él goza de un tiempo y que te lo está brindando para hacerte algún tipo de consulta, ayuda. Entonces, eso más un buen producto, lo que hace es que cierre bien la generación de confianza, que no se hace, digamos, de primera mano, sino que se va construyendo en el camino para que al final él confíe en lo que tú le dices, ¿no? Y apueste por un producto que tú ya, digamos, has administrado o manejas adecuadamente, ¿no? Y ahí va otra pregunta, porque una de las cosas que siempre me gusta profundizar cuando tengo este tipo de entrevistas, y te la hago también a ti, Jimmy, es, eh, ustedes, por ejemplo, o tú, Jimmy, eh, en los productos que tú tienes, tú también administras o en el tipo de, tú también haces tu propio planeamiento financiero, haces tus propias inversiones. Es decir, no solo es para tus clientes, sino para ti mismo. ¿Cómo manejas esa visión, no? Sí, en realidad yo soy una persona que cuando evalúa cualquier alternativa, desde la más simple hasta la más compleja, no lo hago en la teoría, lo hago en la práctica. O sea, yo soy un propio inversor, en realidad, para ver que el producto funcione, que esté bien calibrado, que la rentabilidad sea lo esperado, o que de repente haya una falla en el proceso, no lo sé, pero en cualquier alternativa yo soy, digamos, la primera persona que apuesta por eso. Creo el producto, considero que es un buen producto y luego que entiendo toda la temática desde la prospección, desde la apertura de la cuenta hasta la rentabilidad en el tiempo, es cuando ya uno lo baja con el cliente. Entonces, ¿eso qué te permite? Primero, sales de una esfera solamente teórica, ¿de acuerdo? Porque yo creo que todo asesor patrimonial tiene que también ser un asesor patrimonial personal propio, y yo lo hago, ¿de acuerdo? Yo tengo 3 hijos, yo tengo un planeamiento patrimonial con mis 3 hijos, tengo una esposa, tengo ya toda una línea de construcción que he venido haciendo en los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Claro que por supuesto mis hijos no lo saben y tampoco lo van a saber porque yo quiero que ellos construyan su patrimonio afuera del que yo le podría heredar a ellos o generar a ellos de manera positiva, pero eso sí se hace. Y yo lo he hecho en términos prácticos. Yo he sido una persona que a los 20 años entraba en la bolsa. Yo compré acciones en la bolsa de Estados Unidos por casi 10. Gané, perdí, gané, perdí. Entonces yo sé que es entrar a la bolsa. Yo sé que es tener tiempo para entrar a la bolsa, ¿de acuerdo? Y manejar portafolios. Entonces eso yo creo que es un componente importante para cualquier banquero privado, ¿no? No solamente entrar a ser un asesor teórico o un buen asesor en base a experiencias de labor profesional en compañía, sino haberlo hecho tú mismo, haberte equivocado, haberlo hecho bien, haber corregido, haber ajustado, y después cuando eso lo brindas a tus cartera de clientes o segmento que atiendes, eso se pone en prueba. Mira, te cuento un ejemplo muy, muy sencillo. Conozco una persona que es un gran empresario peruano, ¿no? Que tiene un modelo de negocios de restaurantes y me encontré con su hijo. Y su hijo era mozo del restaurante de su padre. Es una línea grande en el Perú. ¿Ah? Entonces, y yo me acuerdo haberlo visto antes y le digo, no sabía que eras mozo. Pero eres el hijo del dueño. Sí, claro, yo soy el hijo del dueño, pero también atiendo, me dice. Y le pregunté, ¿no? Porque ya más o menos sabía lo que me iba a responder, pero quería que él me lo confirmara, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué te vistes de mozo y atiendes? Y él me respondía, ¿no? Porque la única forma de entender mi modelo y ajustar mi modelo, desde cambiar la marca de café que puedo servir en mis restaurantes hasta la mejor carne premium que podría entregarle a mis clientes en un corte específico, me lo van a decir mis clientes. No me lo va a decir mi sillón de gerencia o me van a decir mi padre, que es el dueño. No, se lo tengo que aprender acá, junto con ustedes, en la interacción que usted pueda tener. Entonces, y es verdad, yo creo que las compañías o los modelos de negocio funcionan bien cuando se calibra de esta forma, ¿no? Y la historia que cuentas, yo creo que también le puede servir a los que nos escuchan por el lado de cómo educar a nuestros hijos, ¿no? O sea, y sobre todo si tenemos empresas, y es que conozcan todo el core del negocio. Y ese core va de la mano de la atención al cliente, porque al final toda empresa, sea el rubro que sea, vive de sus clientes. Correcto. Y ahí tiene que haber un efecto diferenciador. Tiene que haber un efecto diferenciador. Exactamente. Y ese es un trato humano. O sea, yo creo que me gusta mucho un autor que se apellida Buber,
tiene un libro que se llama Yo y Tú, quienes lo puedan, léanlo, es buenísimo. Y él habla de este tipo de relación yo-tú, que es lo que hace que se diferencia totalmente de esas relaciones de cosificación, de ver al otro como un objeto, y en la asesoría patrimonial y en general en cualquier negocio, cuando quieres relaciones duraderas, necesitas este encuentro personal y realmente preocuparte porque el otro logre alcanzar sus objetivos en lo que sea tu negocio. Para mí eso es importante. Sí, claro, porque se alinean los objetivos. Sobre todo, el cliente siente que estás preocupado por él o sientes que lo quieres ayudar. Y cuando él toma en cuenta eso, se da cuenta pues que en realidad eres una persona que lo puedes acompañar por muchos años, un periodo muy largo, y ya lo demás se hace por default, se hace hasta en automático. Generada la confianza, la preocupación por tu cliente, lo demás es sencillo en realidad, porque ya piensa en ti solamente para lo que tú necesitas que te pueda ayudar en el tema del mundo de inversiones, hasta temas como servicios, consultas personales, ya el ámbito de crecimiento es bastante más amplio, ¿no? Me comentaste algo del tema de bolsa en lo que tú habías participado, bueno, comprando acciones sobre todo. Eh, Hasta el día de hoy, a través de tu empresa, ¿siguen viendo el tema de bolsa? ¿Tú lo ves? Sí, yo creo que los estadios de los clientes van a estar en función a sus expectativas, ¿no? Un poco lo que te dice estos países de participación patrimonial es que un cliente de cemento patrimonial típicamente tiene un 80% en renta fija, un 15% en renta variable y 5% en alternativos. Y ese 15% en renta variable puede ir a productos, instrumentos de economías tan grandes como los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La bolsa peruana es una bolsa importante, todo, pero cuando el volumen de negociación es muy alto, mejor vas a una plaza mucho más líquida como la de Estados Unidos. Pero para armarle un portafolio así, prospectamos mucho, o sea, entendemos mucho al cliente y su adversión al riesgo, ¿no? Como dice la teoría, tienes tres perfiles de riesgo de una persona, ¿no? Desde el conservador hasta el dinámico o agresivo que le decimos, ¿no? Entonces, tratamos de ver un poco el estadio del cliente para que a partir de eso le podamos dar un producto que se acomode a sus expectativas, ¿no? Usualmente un cliente muy patrimonial tiene una adversión mayor con instrumentos de renta variable o lo hace en una porción muy pequeña, ¿de acuerdo? Y más se siente cómodo con instrumentos de una rentabilidad fija, por ejemplo, en un bono que tiene un pago semestral o bonos que pagan trimestralmente y a partir de eso le haces una estructura de flujo de caja anual, ¿no? Para los gastos que pueda darte vía el pago del instrumento, ¿no? Pero es como un poco funciona, ¿no? Dentro de uno de los artículos que tienes, hablas del mercado alternativo de valores. No sé si podrías profundizar un poco sobre este tema que me pareció interesante. Sí, claro. El MAP o el mercado alternativo de valores es un mercado que se creó en el año 2013 a partir de un espacio que se detectó por entidades como la Cámara de Comercio y la Bolsa, donde, a ver, en el Perú hay muchas empresas familiares, ¿ya? Y las corporativas ya están en el mercado de valores. Dentro de mi experiencia docente, yo he tenido muchos alumnos en cursos de finanzas corporativas donde de un 100% de alumnos no todos trabajan en empresas corporativas. Y cuando yo entraba a temas de mercado de valores, los alumnos eran sinceros, decían, profesor, yo lo escucho, yo lo entiendo, gracias por la explicación, pero de verdad yo no trabajo en una empresa corporativa y los requisitos que usted pide en ese checklist no los voy a alcanzar, o sea, es poco probable. Llega el 2013 y la Bolsa de Valores hace una modificación y crea un segmento de mercado que se llama el mercado alternativo, que para ingresarlo solamente son tres requisitos los que se necesitan: no mayor a 350 millones en ventas, no haber emitido nunca un instrumento en el mercado de valores y no ser domiciliado. Son tres condiciones que te piden. Una vez que se lanza esto, las empresas no corporativas, porque ese es el concepto, no corporativas han empezado a ingresar a este mercado, que yo creo que es un mercado que ha ido bastante pausado, a un ritmo muy lento todavía, a pesar de lo beneficioso de este mercado. ¿Por qué? Porque el corporativo cumple con la normativa, pero la grande empresa, que es la segunda, ¿de acuerdo? No cumple la regulación de la bolsa de régimen general, pero sí del MAP. Entonces, lo que nos toca a los que somos gerentes o que son gerentes financieros es
un poco decir, oye, la banca es un buen camino, pero no es la única fuente. Y ya el mercado alternativo es una fuente adicional que por su flexibilidad uno podría entrar a emitir instrumentos en este mercado. Entonces, ya se es un tema bastante potente. Inclusive, si te comparto un dato estadístico, el mejor año de emisión del mercado alternativo de valores fue el año en el que se dio el COVID en el Perú, en el 2020. Bueno, a nivel mundial, pero en el Perú fue el 2020, el impacto mayor, donde la economía peruana cayó en casi 15% en el PBI. Ese año fue el mejor año de emisión del mercado alternativo de valores. Lo que te dice un poco la práctica es que cuando en un mercado la situación se pone un poco más compleja, inclusive los inversionistas que van al mercado alternativo lo encuentran como una fuente del lado de la empresa, como financiamiento, y del inversor como una oportunidad. Solamente ese año se levantaron cerca de 35 millones de dólares en el mercado alternativo, y de verdad que fue una gran noticia. Y de ahí no ha parado. Ya son como casi 15 emisores a la fecha, pero creo que sí, se debería hacer un mayor impulso, ¿no?, de este mercado para que puedan participar nuevos emisores, ¿no? Por ejemplo, eso me parece muy interesante y creo que le falta difusión. Falta muchísima difusión y ahí hay un papel de educar también. Y más que educar al público en general, es educar a, a las personas que nos dedicamos a esto, que no necesariamente lo conocemos, ¿no? Sí, sí, lo que hacemos bueno, no sé, con el equipo en la parte docente es que en los temas de finanzas corporativas, cuando tenemos el mercado de valores, promocionamos mucho el mercado de valores, pero claro, hay entidades que, digamos, serían los obligados en hacerlo de manera directa porque va a ser un mercado de 100 emisores y nunca va a crecer cuando se hay una oportunidad interesante, porque también los números han mostrado que las empresas que van al mercado alternativo como costo de fondeo son mucho menores que la banca tradicional. Entonces, eso es una oportunidad. O sea, 150 básicos, 200 básicos en tasa es un montón de dinero para una empresa que no es corporativa, sobre todo en impacto utilidad, ¿no? Me gustaría, ya que te dedicas, como yo, al mundo de las finanzas, siempre estamos leyendo un poco las noticias, entender un poco tu opinión sobre lo que está pasando a nivel económico y político mundial, ¿no? Entonces, hemos visto cómo ha venido una afectación del mercado en índices como el S&P, el Nasdaq, ¿no?, en los últimos días, incluso en las últimas semanas. Entonces, primero voy a ir por la parte general. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en el mercado? ¿Cuál es cómo consideras que va a impactar en los portafolios, sobre todo en los portafolios conservadores o indexados en una cartera, este, no sé, incluso de jubilación, que muchas veces es justamente seguir a un índice? A ver, mucho va a estar, o sea, hay que mirar a las grandes economías, si queremos ir primero en lo macro, ¿no? China y Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, en cabeza de Trump, ya ha ido a paso acelerado en algunas medidas que ha tomado con respecto a las conversaciones que maneja con Rusia, el tema arancelario, ¿no?, la misma deportación de personas que no tienen los permisos migratorios correspondientes en Estados Unidos, ¿no? Y otras medidas que están dentro de su plan de gobierno. Ahora, eso a nivel económico, ¿en qué puede impactar? Bueno, Estados Unidos es una economía muy grande, eso lo sabemos, es muy, muy grande como economía, y de repente podría darse el lujo de hacer lo que viene haciendo. El tema es el impacto de esas decisiones. ¿Ok? Yo no imagino que un americano que pueda entrar al negocio de, digamos, agricultura o de construcción, porque el costo de mano de obra definitivamente va a ser mucho mayor que cuando teníamos a las personas no migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si eso sucede y se contrata mano calificada para estos sectores, por ejemplo, eso va a generar, pues, que la tasa de interés que tenía con tendencia la inflación, tendencia a la baja, va a empezar a subir por los precios. Cuando se dé eso, y si a eso le sumamos el tema arancelario que tenemos que está colocando Estados Unidos de cara a productos importados chinos específicamente, podría generar un efecto inverso
en los mercados, ¿no? Al ser el costo de dinero mucho mayor producto de poder nivelar la tasa de inflación en Estados Unidos. Entonces, yo sería muy prudente para ver hasta cuál es el impacto de todas las medidas que hace Trump. Por economía y por teoría, la tasa de inflación debe subir y por ende también la tasa de referencia, pero eso es lo que dice la teoría. Vamos a ver cómo termina todos los ciclos que está tocando el presidente Trump. ¿Ya? A nivel de China, si uno lo ve en los números, China es una economía que ha crecido de manera más rápida que Estados Unidos, ¿no? Eso son números estadísticos, o sea, eso es una realidad. Y ha ido entrando más a negocios en Latinoamérica, bueno, en el Perú, el puerto de Chancay, a través de Costco Shipping. Entonces, yo creo que es una decisión que tienen que ver mucho ambas economías en que o vamos por el camino donde manejamos una estabilidad o va a haber una especie de guerra de precios, tasa de inflación, y sabemos cómo puede terminar eso, no tan positivo para todos los portafolios. Si esto le importamos al Perú, el Perú, estamos a casi un año de un tema político, ¿no? Que aún está muy errático de saber quién va a ser el presidente. También tenemos experiencia en el 2021 de un presidente un poco complicado y complejo en lo que nos pudo haber generado. En este momento del tiempo aún tenemos diferencias entre lo político y lo económico, ¿no? El crecimiento natural del Perú está en un rango de 2.5-3%, como se dice, crecimiento en automático, sin mayor impulso de proinversión o los megaproyectos, ¿no? De hecho, que de ese 2.5-3%, 1% va a ser lo que le ponga el puerto de Chancay al Perú, ¿no? Entonces esperamos que sea menos 4%, pero igual, considero que mucho va a estar, hay que hacer un seguimiento importante de lo que, las pautas que dé Estados Unidos y la reacción que tenga en China, de acuerdo, para que los países como el Perú van a sentir el reflejo de esas decisiones. Yo al menos soy bastante positivo. Yo siento de que la economía peruana va a crecer este año 2025. Ya, solamente espero que la parte política, digamos, se centre un poco más. Creo que en total 500 postulantes, o 500.000 postulantes en muchos partidos. Creo que no recuerdo haber visto eso antes. Pero yo considero o consideramos que, bueno, ahora ya el elector, con todo lo vivido hasta este momento, debería estar mucho más informado porque sabe lo que podría pasar si en la práctica no tomamos una decisión adecuada como país, ¿no? Yo creo que el vaivén del mercado es algo totalmente natural. Siempre pasa, como digo, el mercado es bastante cíclico. Es, es- es interesante lo que está pasando en el mundo. eh, y una de las cosas que más vemos es que este tipo de reconfiguraciones le da a los clientes también diferentes oportunidades de inversión que normalmente en épocas de mucha paz o tranquilidad no existen, ¿no? Entonces eso también es importante e interesante de cara, de cara a los inversionistas. De hecho, por ejemplo, nosotros todos los viernes tenemos una conversación, unos artículos sobre temas de análisis geopolítico, un poco de lo que está pasando. Y efectivamente nuestro sentir es, si bien estar a la expectativa de lo que puede hacer Trump, esta reconfiguración que significa de que Estados Unidos se aleje un poco de la Alianza del Atlántico Norte, es decir, todo esto está reconfigurando un poco las relaciones, ¿no? Fortalece también bloques como la Unión Europea, entonces, o sea, la fortalece en cuanto a unión, no pero le quita fuerza en cuanto a que Estados Unidos al final era el que más aportaba a nivel defensa, como se puede decir, el hermano mayor, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto a corto plazo en el mercado de valores, pero da muchas oportunidades, tanto a la baja como al alza. Entonces, sí, ese es un poco lo que yo también veo, ¿no? Entonces, para terminar, Jimmy, me gustaría que me digas cuál es el papel que consideras que tiene la tecnología y empresas de wealth management en el Perú en los próximos 5 años. ¿Y cómo va a cambiar? Disculpa, la segunda parte de la pregunta sería, ¿y cómo va a cambiar la forma en que las personas invierten? Sí, yo creo que la tecnología va a ser un aspecto importante de
como en su momento en el Perú se usaba la inclusión financiera a través de las microfinancieras, que permitían que las personas que no tenían créditos puedan ser sujetos de crédito previo a una evaluación. Las plataformas informáticas o las plataformas de inversiones no deberían llegar a hacer una inclusión de inversiones, hacer más cercano las plataformas para que las personas vean de manera más sencilla el poder invertir, ¿no? En el proceso propio de tomar la decisión. Ya actualmente existen algunas plataformas, por ejemplo, Tri, ¿no? de Calpa, o plataformas como Tiva, de Credit Corp, que han impulsado de una manera importante el uso y han acercado mucho más el mundo de inversiones con el mundo de los inversionistas propiamente. Pero y el mercado va a seguir creciendo en función justamente de este desarrollo, lo cual me parece conveniente. Pero como todo en la vida, siempre cuando uno toma la decisión de pasar del ser un ahorrista a un inversor, la información es lo más importante. Uno tiene que tener toda la documentación, toda la información necesaria, entender en qué estamos entrando, saber que el mundo de inversiones difiere mucho del mundo de los ahorros o los depósitos, y las plataformas, a través de la diversificación, a través de la ampliación de medios para poder llegar al cliente desde un smartphone, desde una página web, ¿no? Nos permita entender un poco o de manera mucho más sencilla. Yo creo que es muy positivo, pero sí, no dejemos de lado el estar informados, el saber en qué estamos entrando y no pensar que en el mundo de inversiones es un mundo en el que todos vamos a ganar, porque si fuera así, pues todo lo que trabajaremos en este mercado seríamos ricos y no lo somos, pretendemos, pero no lo somos. Entonces tenemos que dar una adecuada administración de información y la tecnología para este proceso es muy importante. Una de las cosas que has dicho y que ahora se vende muchísimo en Internet y que fue parte de lo que motivó que tuviéramos este espacio, y es que lo que ves es em, esta parte no profesional o de traders que te ofrecen ser multimillonario, pero sin tener equipo, solo dedicándote a invertir, pero sí, o sea, no tienen analistas, no tienen nada o sea, no digo que no existan, que no exista la probabilidad de que alguno realmente lo sea, pero que existan 100 es imposible. O sea, por mera estadística, o sea, estadística mundial, tanto en concursos como de hedge funds, como de fondos, es que 90 fracasan o tienen muy mal rendimiento, 5 más lo hacen relativamente bien, sobre todo si están indexados, la van a hacer bien, y 5 que destacan. Entonces, esa estadística es un poco que se repite y luego se puede leer en varios papers, y ahí, entonces tú solo viendo eso, te puedes dar cuenta de que es muy probable que esa oferta, esa venta de sueño no sea tal cual, ¿no? Entonces, no sé si puedes profundizar un poco, que me llamó la atención lo último que has dicho y me gusta. Sí, claro, o sea, nada es mágico, ¿no? En esta vida. O sea, que te digan, tengo un producto que va a ganar pues 40%, tú dices, wow, qué increíble, ¿no? Y empresas tan grandes como Apple, por ejemplo, manejan utilidades anuales de 15 o 20% como negocio. Entonces, si uno se pregunta cómo siendo Apple una empresa tan grande, exponencial, gana 15, como por su momento me va a dar 40, ya te pones a pensar. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando entra al mundo de inversiones es, primero, la documentación, la información, ¿de acuerdo? Saber y entender en qué estamos entrando, qué estamos haciendo, ¿no? Y saber que, y eso sí es cierto, hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Y eso uno también tiene que saber medirlo. Y puede estar de repente dispuesto a poner una parte del portafolio en ese tipo de instrumentos, ¿de acuerdo? Pero no todo. Y que no hagas el azar. La suerte, eso no existe en el mundo de inversiones. El mundo de inversiones es información, porque es tu patrimonio. Nosotros cuando proponemos a cualquier cliente alguna opción, lo sentimos no como un tema de generar una venta, porque eso no lo hacemos, sino como asesorarlo al cliente para que su patrimonio crezca de largo plazo. Porque si su patrimonio crece a largo plazo, nosotros también vamos a crecer con él.
de la mano, en primera generación, en segunda generación, inclusive en tercera generación. Entonces, pero para eso se construye. Entonces, no es una carrera esto, sino es un manejo muy profesional en los diferentes productos que uno pueda administrar de cara al nivel de riesgo que pueda tener. Pero la magia no existe en realidad, eso solamente en las películas, ¿no? Ha sido un gusto poder conversar contigo. Te agradezco el espacio y estoy seguro que vamos a tener diferentes espacios para seguir profundizando en estos temas. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio de GrowHub Talks. No olvides suscribirte para más conversaciones que inspiran y estrategias que transforman. Te esperamos en el próximo episodio.